No perdamos el tiempo en lo que no edifica nuestra vida. Nuestro esfuerzo en la vida diaria debe ser solamente para agradar a Dios. Bienvenidos a nuestra presentación de la célula virtual con el mensaje del pastor Efrén Cisneros. Escuchemos. Bendiciones. El mensaje para el día de hoy es este: libertad en Jesús. Y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sean todos bendecidos los que por este medio reciben el mensaje de la palabra de Dios. Bien, mis amados hermanos, Dios siempre ha querido al hombre que Él formó libre. En el huerto del Edén, Adán y Eva eran libres hasta el día que desobedecieron a Dios. Su desobediencia les trajo consecuencias a su vida. Ellos, al ser engañados por Satanás, fueron sacados del paraíso y comenzaron a vivir una vida de dolor. En 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15 y 16, el apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, ahora nosotros, dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí está el consejo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Fuimos libres del pecado, el pecado que nos tenía apartado de Dios, en condenación eterna. El propósito de Dios en nuestra vida es darnos vida eterna y una vida nueva, una vida abundante, mientras vivamos en esta vida. No perdamos el tiempo en lo que no edifica nuestras vidas. Nuestro esfuerzo en la vida diaria debe ser solamente para agradar a Dios. La desobediencia nunca traerá buenos resultados. Génesis, primer libro de la Biblia, el capítulo 2, el versículo 15, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. Dios puso a Adán, o sea, el hombre, el primer hombre, en el paraíso para que lo disfrutara, trabajando, siguiendo las instrucciones que Él le había dado. Dios trató con Adán primero. Esto es bien importante, porque Eva aún no había sido formada. Entonces, era la responsabilidad de Adán de aconsejar a Eva que no comiera de ese fruto. La responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo.
tenemos una responsabilidad, un compromiso con el Señor, y es de ser de testimonio, ser luz al mundo que nos rodea. La libertad que Dios nos ha dado a todos los que le hemos recibido es para dar un buen testimonio al mundo que nos rodea. El pecado destruye vidas, destruye hogares, destruye matrimonios, etcétera, etcétera. Al ser libres del pecado, tenemos la libertad en Jesús de hacer o practicar, hacer lo bueno que a Dios le agrada. El pecado, la desobediencia, no es bueno, porque nos aleja de Dios y su propósito en nuestra vida. Nos aleja. Porque el propósito de Dios es bendecirnos, darnos vida eterna, darnos vida abundante. Si nosotros le permitimos al pecado obrar en nuestra vida, se pierde todo esto. El pecado trae consecuencias. Trae consecuencias. Pregunto, ¿Satanás engañó a Adán y a Eva? No. Porque Dios fue muy claro con ellos en su advertencia. Eva sabía que vendrían consecuencias al desobedecer. El que anda mal sabe que tendrá consecuencias, por eso se esconde. Como el que anda bien, anda libremente, sabiendo que va a recibir bendición de igual manera. Eva sabía que vendrían consecuencias al desobedecer. El problema de Adán y Eva es el mismo que enfrentamos hoy en día el ser humano. Cuando somos tentados por Satanás, 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, o no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, mire, será conforme a sus obras. Mire bien quién lo aconseja. Mire bien quienes dicen ser sus amigos. Hay quienes sirven a Dios, pero también están aquellos que sirven a Satanás. ¿Cuál es la diferencia? La obediencia y la desobediencia. Los frutos, o sea, el comportamiento de una persona lo dice todo. El cristiano obedece a Dios y su palabra. Nuestro enemigo es aquel que siempre te quiere inducir a todo lo malo. Cierto es que nadie nos fuerza a hacer nada malo, pero la tentación de hacer lo malo viene del mismo infierno. Tú decides. Gálatas, capítulo 5, y el versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estés otra vez, escuche, sujetos al yugo de esclavitud. O sea, seamos firmes. Se nos manda, se nos exhorta a ser firmes
con nuestras buenas decisiones. Antes de accionar, de hacer o decir algo, pensemos bien, piénselo bien, porque recuerde, todo tiene consecuencias. 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 23. Mire cómo se expresa el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si lo que queremos hacer o decir, ¿sí?, no fortalece, no trae bendición, no fortalece nuestra vida cristiana, no es bueno para nosotros. Rechácelo. No se deje manipular, no se deje engañar. Recuerde que Dios nos llamó a ser libres, a un estilo de vida donde seamos libres de todo lo malo, a vencer lo malo, las tentaciones, porque tomamos una decisión muy buena, y esa es de servir al Señor. Le entregamos nuestra vida a Cristo. Somos propiedad de Él, por lo cual nosotros debemos caminar en libertad, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos libres en Jesús. En Génesis, el capítulo 3, el versículo 16 al 19, ahí vemos que Adán y Eva tomaron una decisión de obedecer otra voz, que obedecer la voz de Dios. Escuche, Eva obedeció a Satanás. Adán obedeció a Eva. Dios cumplió su palabra. Fueron echados del paraíso y enfrentaron las consecuencias de su desobediencia. El versículo 23 y 24, ahí vemos aún la misericordia de Dios con el hombre. Porque ellos murieron espiritualmente, porque el pecado, cuando no reconocemos, cuando no nos arrepentimos, poco a poco nos va llevando a una muerte espiritual, porque nos separa de Dios. Y al separarnos de Dios no estamos conectados con Dios, nuestro espíritu, nos morimos espiritualmente. Ellos murieron espiritualmente, porque el pecado, recuerde, nos aleja de Dios. Dios siempre nos dará una oportunidad. No se le olvide esto. Dios siempre nos dará una oportunidad. El Edén era para que vivieran en paz, estuvieran tranquilos, trabajando, disfrutando de las bendiciones de Dios. La desobediencia a Dios nunca ha traído buenos resultados para el hombre. Mientras hay vida, hay esperanza. Pidámosle a Dios fuerza, sabiduría para tomar siempre buenas decisiones. Decisiones que glorifiquen su nombre. Dios no quiere verle atado. Dios no nos quiere ver atados. Dios no te quiere ver atado a un vicio, a un estilo de vida que te está
destruyendo. Si piensas que todo está terminado, o sea que ya nada se puede hacer, hoy Dios, el Señor te dice, puedes ser libre y tener la libertad en su Hijo Jesús. Hoy es el día de salvación. Usted puede cambiar el rumbo de su vida con la ayuda de Dios. Lo único que tiene que hacer es aceptar la libertad que el Señor le ofrece. Pero recuerda esto, solamente se necesita tener fe en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Espero esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas oración, nos puedes contactar por medio de Facebook. Escanea el código para apoyarnos con tus ofrendas. Te invitamos a nuestros servicios todos los miércoles a las 7:30 y los domingos a las 6 de la tarde. Estamos en el 1017 Sarah Lane, Moorhaven, Florida. Si este programa está siendo de bendición para tu vida, te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube activando la campanita. Bendiciones.